Bienvenidos a Exitosas que Inspiran. Hoy tenemos el honor de conocer la historia de una mujer que rompió barreras en uno de los sectores más exigentes y masculinizados del país, la seguridad. Ella nació en Tegucigalpa y desde muy joven decidió servir a su patria con disciplina, coraje y vocación. Ingresó a la Policía Nacional cuando muy pocas mujeres se atrevían a hacerlo y durante 35 años se convirtió en una figura clave dentro de la institución. Fue inspectora general de la policía, rectora del sistema de educación policial y general directora en situación de retiro. Su liderazgo trascendió fronteras, representando a Honduras ante organismos de seguridad en Centroamérica y dejando una huella profunda en la lucha contra la trata de personas y la defensa de los derechos humanos. Pero más allá de los uniformes, los rangos y las medallas, hoy conoceremos a la mujer, a la madre, a la hondureña, que ha demostrado que se puede ejercer autoridad con firmeza sin perder la humanidad. Con nosotros, la general directora Mirna Suazo Rivera. Amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Exitosas que Inspiran. Y sí, como acaban de ver ustedes en esta introducción, la mujer que traemos hoy en nuestro programa es una mujer de altos quilates. Como ustedes acaban de escuchar, es la primera y única mujer general directora en situación de retiro de la Policía Nacional de Honduras. Y estamos hablando nada más y nada menos que de doña Mirna Suazo, a quien le quiero agradecer por esta gran oportunidad que nos da de conocer más de usted. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Y bueno, muy satisfecha de poder compartir con ustedes un poco esta tarde, un poco de las vivencias tenidas a lo largo de tantos años en la historia policial. ¿Y cómo conocemos a una mujer que es la primera y única general en situación de retiro? ¿Y por qué es la única? Hoy vamos a conocer un poco más de su historia, cómo inicia usted en el mundo de la Policía Nacional y todo que realmente nos da curiosidad de cómo las grandes mujeres que llegan a puestos tan importantes en nuestro país, que llegan a dirigir una de las instituciones incluso más delicadas como es la Policía Nacional, llega a dar un servicio de 35 años. Doña Mirna, vamos a comenzar hablando de usted, dónde nació, de dónde es originaria, sí, y también todos esos valores que le inculcaron desde su casa, que la forjaron a ser la mujer que es hoy. Sí. Bueno, yo nací en Tegucigalpa, pero muy pequeñita, 3, 4 años, nos trasladamos a vivir al pueblo de donde era originaria mi mamá, aquí, el pueblo de la Villa de San Antonio, en este departamento. Y ahí pues vivimos, ahí estudié en la escuela, la educación primaria, la hice allí en la Villa. Y bueno, criada en un ambiente de mucho cariño, de mucho respeto, una familia bien grande, muy grande la familia, pero con mucho cariño, con mucha protección hacia todos los miembros, principalmente a los miembros pequeñitos. Y así es que yo egresé, estudié la primaria. Posteriormente no había colegio en ese entonces en mi pueblo y me trasladé a estudiar ya la secundaria. La realicé en la Escuela Normal España en Villa Ahumada, en Danlí. Tal vez usted no la conoció, pero sí desapareció con los procesos, los cambios educativos. Pero sí, ahí me formé como maestra de educación primaria. ¿Inició como maestra? Inicié, sí, como maestra y me desempeñé también algunos años trabajando en una escuela en Tegucigalpa mientras continuaba mis estudios en la universidad. Estaba estudiando la carrera de química y farmacia, que no concluí porque en eso pues me fui a estudiar fuera a formarse como policía. ¿Y cuál era su sueño? ¿Qué era lo que quería estudiar cuando era niña? Cuando era niña, bueno, sí me llamó la atención la carrera, no
policial, militar, porque la carrera policial pues prácticamente estaba incluida dentro del proceso de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero yo tenía mi imagen era ser como una tía que trabajaba en las Fuerzas Armadas y verla con el uniforme, lucirla y su responsabilidad, su don de gente, la admiraba tremendamente. Entonces me llamó la atención el uniforme. Cuando yo egresé de la Normal España, que me vine a estudiar a Tegucigalpa, siempre me llamó la atención y me llamó la atención de que las Fuerzas Armadas estaban ofreciendo becas para mandar a estudiar a México, pero formarse como enfermeras militares. Me llamó mucho la atención, pero no se logró. Yo seguí estudiando farmacia y fue una situación bien particular que le llega a uno y que hay que aprovechar esos momentos. Yo no conocía absolutamente nada de la policía. Tenía un grupo de compañeros, éramos muy pocos, un grupo de 9 compañeros estudiando farmacia, y en un laboratorio, teníamos un laboratorio, el grupo de compañeros, y un día nuestras compañeras, mujeres del grupo, dijeron: no vamos a ir al laboratorio porque la policía está ofreciendo becas para formarse como oficiales de policía en el exterior. Chile ofrece las becas a la policía. Entonces, bueno, me llamó la atención, pero había que hacer una serie de requisitos, cumplir una serie de requisitos antes, y yo no los había cumplido, más que dije yo, voy a ir a ver qué es lo que hacen, a dónde van a hacer, tenemos que hacer examen de admisión, a dónde lo hacen, y me fui con ellos. Y me senté fuera del local donde estaban haciendo los exámenes. Había más de 500 muchachas, jóvenes todas entusiastas que iban a optar a la beca. Eran 5 becas nada más. Y esperándolas para escuchar a la salida de su examen los comentarios, cuando se acercó un oficial de la policía y me pregunta que por qué yo no estaba haciendo el examen. Entonces le dije yo: no, es que yo no me di cuenta, son mis compañeras, las vine aquí para ver qué es lo que hacen y después ir a compartir con ellas saliendo. Entonces me dijo: pero si usted es universitaria, ¿cuál es su estatura? Y ya tal, bueno, haga el examen. Entonces mis compañeras me dicen: sí, haga el examen, y después llena los requisitos que le piden, los documentos que piden. Y fui a hacer el examen. Eran exámenes de cultura general, historia de Honduras. ¿Y usted era maestra? Y yo era maestra y realmente formada en una escuela normal de mucho prestigio, donde se preparaba a las personas, a los estudiantes que ahí llegaban, se preparaban para poder transmitir esos conocimientos. Cívicos. Formación de valores, de principios. Y bueno, las maestras de antaño, no las maestras escolásticas, ¿verdad? Pero sí las maestras de antaño con mucha preparación. Entonces, cuando hice mi examen, era cultura general, me pareció fácil, lo terminé y bueno, 3 meses después, mi sorpresa es que llega a mi casa una nota donde se me decía que yo había quedado entre las 50 finalistas y que había que presentarse X día a cumplir otros requisitos. Cuando yo llegué a la universidad y le cuento a mis compañeras que a ver quién más había quedado entre las 50, ninguna de ellas, eran 5, ninguna de ellas, y entonces dije yo, bueno, yo hice el examen solo porque las acompañé y me invitaron, pero no era mi interés realmente porque desconocía que era el tema policial. Y mis compañeras me motivaron y me dijeron: no, me dice, sigamos, a ver hasta dónde llegas. ¿Crees que vas a llegar, te vas a ganar la beca? No, no creo. Bueno, te vamos a acompañar, vamos, vamos. Y con la motivación de ellas seguimos el proceso, nos presentamos a la cita, fueron entrevistas, fueron otras evaluaciones y bueno, regrese, se les va a notificar para que regrese. Y así fui entre las últimas 10 finalistas y luego pues me avisan de que sí estaba entre las personas que habían ganado la beca, las 5.
Yo terminé mi año en la universidad y me vine para mi pueblo a las vacaciones. Y en la policía me dijeron, para mí todavía era un juego, no era algo serio, ¿verdad? Porque yo estaba estudiando y bueno, había que pedir permiso, para viajar fuera del país había que tener recursos y todo eso. Y la policía nos dijo de que los cursos comenzaban el año siguiente, como en el mes de marzo. Y yo voy para mis vacaciones y me olvido de la policía. Mi sorpresa es que recuerdo un 27 de diciembre que llega una patrulla a buscarme al pueblo y me llaman me dicen de que habían llamado de Chile que los cursos se iban a comenzar en enero y que teníamos que estar el 5 de enero en Santiago. Ahí mi sorpresa y mi preocupación porque yo no había dicho nada en mi casa, de que me había ganado la beca. Sí. Y le digo que ni siquiera lo pasé adelante, sino que en la puerta platicando con el oficial que me habían enviado. Y les digo, no, yo no puedo porque no he pedido permiso, yo no puedo moverme así. No, ya era mayor de edad, pero no me puedo mover. Me dice, ¿usted es mayor de edad? Sí, soy mayor de edad, entonces no tiene que preocuparse. No, pero sí, me tiene que ayudar mi mamá. No me puedo ir sin la autorización. Luego hay que presentar una serie de documentos, no se preocupe, porque usted no presentó, las demás presentaron sus documentos, usted no presentó partidas de nacimiento, no presentó, pero usted ya tenemos todo el expediente suyo, ya tenemos las partidas de nacimiento, ya las habían sacado por los datos que habíamos dado. ¿Usted seguía jugando y era en serio? Sí. Nos tomaban fotos en las entrevistas que nos hacían, pero yo no le prestaba mucha atención. Pero ya me habían sacado, incluso tramitado el pasaporte, ya tenía todo eso y me dijeron, ya estamos listos. Y le digo, pero yo no tengo dinero para moverme. Y no se preocupe porque la institución para toda la policía estaba muy, la dirección estaba muy entusiasmado de que un país extranjero ofreciera becas para formar y mujeres por primera vez. Y me dice, todo lo va a dar la institución. Entonces fue cuando yo ya dije en mi casa, me gané la beca. ¿Y cuál fue la reacción de su padre? Y mi mamá se puso a llorar y también me dice, pero ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a estudiar en una escuela? Dicen, era la época en que había asumido el mando el general Pinochet. Allá dicen que están matando a la gente. Eran cuentos que le decían a mi mamá, ¿y qué vas a hacer? Sos una persona muy voluntariosa, allá no vas a poder hacer eso, allá es un orden, un régimen. Y bueno, todos los comentarios, hasta me mandaron personas, amigas, a que hablaran conmigo, que desistiera. Estás tirando tu porvenir, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces dije yo, ya emocionada, voy a ir a conocer. No había salido nunca de Honduras, voy a ir a conocer otro país. Y me emocioné, o sea, sin pensar que era la función policial, que era la carrera, sino que la emoción es irme para Chile. Entonces, así fue, así comencé yo. ¿Y se fue? Y me fui. ¿Y qué tal me fue autorizaron. En Chile? Desde que llegué, sentí que no me había equivocado. Un régimen disciplinario, indudablemente, pero mi formación en vía humana, interna, donde solo salíamos en las vacaciones. Ya tenía un Entonces camino yo tenía formado. un aprendizaje en la forma de vivir, de compartir con compañeras que uno no conocía, que no sabía de dónde eran, y compartir y todo lo que me formó, bueno, formación de hogar, formación de la escuela Normal España, y todo eso me sirvió el hecho de que hacíamos mucho deporte en vía humana, aquí en el pueblo, andar a caballo, tantas cosas que uno aprende a nadar, porque había aprendido en un río aquí en mi pueblo, sin técnicas, pero había aprendido a flotar, había aprendido, como decían los chilenos, a nadar como piratas, con el cuchillo, entonces con la cabeza y nadando. Y todo eso me sirvió de tal manera que cuando llegué allá parte de la formación es las clases de equitación. ¿Cómo es la formación
Sí. para una carrera como la suya. Bueno, ¿Cómo está estructurada la formación? Está estructurada con lo que son las clases que son obligatorias de formación profesional académica, pero igual dentro del plan de estudio estaba los deportes yoga, era obligatorio la yoga, era obligatorio la equitación y tiro. Pero también era obligatorio llevar un deporte aparte, porque pues habían muchos estudiantes, muchos cadetes, mujeres y hombres que habían sido seleccionadas nacionales de Chile. Ellos le dan mucha importancia a eso. Seleccionadas nacionales, habían participado en las Olimpiadas, esgrima, y entonces eran todos los deportes, porque allá se vive un ambiente de mucha competencia entre las academias, tanto policiales como militares, Fuerza Aérea, viven en competencia. Eso le forma ese sentido de pertenencia en las instituciones, de que mi institución es la mejor y que mi comportamiento, mi forma de actuar debe ser la mejor, debe ser ejemplo. Entonces, viven en constante competencia, por lo tal, había que participar y estar en un equipo, obligatorio en un equipo. Yo empecé, quería ser equitadora. Me fascinaba, desgraciadamente no podía hacerlo por la estatura, por el peso, porque para ser una equitadora profesional había que tener 1,55 m, 1,50 m de estatura, pesar un poquito, y yo era 1,69 m, entonces la realidad es que no, pero bueno, después en el equipo de tiro nos fue muy bien, formamos parte del equipo de la selección de la Escuela de Carabineros. Era un gran equipo que nosotros competíamos con varones y ganábamos, con las otras academias y ganábamos. Entonces, todo eso me sirvió, pero esa formación en Carabineros ya traía ya las bases, ya estaban sentadas las bases en la formación que yo recibía acá. ¿Y de su familia, de toda su familia, solo su tía estaba dentro de una institución de seguridad? Sí, mi tía estaba y estuvo muchos años hasta que se jubiló. ¿Y su papá y todos, y sus hermanos? Mi papá, no, nos criamos con mi papá. Mi mamá, desde pequeñitos, pues ellos se separaron y nos formó mi mamá, pero teníamos también a nuestro abuelo, que fue un padre hasta que él falleció. ¿Cómo considera su personalidad, su carácter? ¿Cómo lo describiría? Fuerte. ¿Y fuerte porque nació así o le enseñaron a ser así? Fuerte porque las vicisitudes de la vida lo hacen a uno ser fuerte, ver una madre sola con 5 hijos, luchando para seguir adelante con ellos. Y carecer de muchas cosas, pero lo que nunca faltó es el cariño, la formación, la disciplina. Pero igual, no solamente mi madre, sino que también el entorno, las tías, porque hemos sido de una familia como muy unidas. Sí. Mi familia casi un matriarcado, muchas mujeres. Sí. Entonces, unas colaborando con otras, y eso hasta el presente. Entonces, eso me hizo fuerte. Igual, estar alejada del hogar, sí, del hogar materno. ¿Usted era de las mayores? Yo era la tercera en la familia, sí. En mi familia. Estar alejada y estar formada en hogares, en colegios, lejos del hogar, solo venir algunos días de vacaciones. Entonces todo eso influye. La hizo tener temple. Así es. Y yo creo que también ya condiciones natas, que me pude adaptar a ese sistema que me gustó, me sentí satisfecha y bueno, y aguanté el sistema todos los años y me siento muy orgullosa de lo que aprendí, de lo que se me formó. Y sigo manteniendo ese contacto con la vieja escuela, con mis compañeras. O sea, mantenemos siempre, como dice Carabineros, quien nace ahí no se separa ese cordón umbilical. Seguimos perteneciendo. Entonces, todo eso sabiendo de que la institución Carabineros de Chile es una institución policial de mucho renombre, mucho prestigio en el mundo. Entonces uno también eso adquiere de no defraudar,
de no, en su comportamiento, en su vida futura, no defraudar aquellos principios que también le inculcaron, ¿verdad? Así es. Y luego, cuando llego a Honduras, regreso acá, y que empiezan a decir, bueno, las chilenas. O sea, nosotros no éramos hondureñas, las chilenas, solo porque nos habíamos grabado allá. Entonces, que las chilenas, que son superiores, que las chilenas. Entonces, todo eso lo hace de que uno sabe que una forma de comportamiento debe ser óptimo. Sí. Nos sirvió mucho. Después, pues, nos fuimos adaptando poco a poco al sistema nuestro, a tratar de cosas positivas que tenía la institución allá, de poderlas implementar acá. Allá tenían ya muchos años de haber mujeres. Y aquí era la primera. Las primeras, era un ambiente totalmente machista. Y que de eso quiero que hablemos y más jóvenes adelante. Y jóvenes regresar, sí. La realidad es porque que la vamos a nos formó. Sí. Nos formó para poder enfrentar esos retos que sabían que íbamos a nosotros, valga la redundancia, enfrentarlos aquí en nuestro país. Así es. Sí. Bueno, esta primera parte creo que nos ha dado como la base, ¿verdad?, para entender cómo una mujer forma su temple y su carácter por las vicisitudes de la vida. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.